Buenos días o buenas tardes. Me llamo Carlos López y aquí estamos en una podcast nuevo que estamos experimentando aquí en la iglesia de St. John Newman de San Antonio. Estoy aquí con mi compañero Gerardo y lo que vamos a hacer es empezar un proyecto nuevo, que son videos estos en forma de un podcast, una conversación, que la meta de este podcast es para ayudar a nuestra comunidad a poder entender y explicar mejor nuestra fe católica. Porque hoy en día hay mucha gente que se pueden poner en dos diferentes grupos. Hay mucha gente que antes eran católicos y ya se han alejado de la iglesia, ¿verdad? Especialmente los jóvenes. Pero también hay otros cristianos que no son católicos, que son protestantes o otra forma de cristiano y ya no son católicos o son muy anticatólicos y siempre nos están atacando nuestra fe porque creen en eso. Y es nuestra responsabilidad como católicos poder ayudar a nuestra comunidad a entender y también defender nuestra fe católica, usando la Biblia, usando televisión y todas las herramientas que el Señor nos ha dado. Gerardo, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos en lo que se pueda ayudar para nuestra fe, para nuestra doctrina católica y darle más fuerza, que se dé más sabiduría a la comunidad y pues que no de repente se vaya a otras iglesias donde les hablen bonito o que sientan bonito y esto. Eso no es lo que Dios quiere. No, exactamente. Cuando hacemos nuestros podcasts en inglés, siempre empezamos con una oración. ¿Me acompañas con un Padre Nuestro entonces? Claro. Ok, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para que los que no me conocen, mi primer idioma es inglés, o perdóname si me confundo un poquito con el español, pero estoy tratando, ¿verdad? No hablas muy bien. Sí, no, muchas gracias. Entonces, en este primer episodio no vamos a tardar mucho, pero vamos a tener una conversación, así como dijo Gerardo, y por qué quedarte con la fe católica y por qué somos la verdadera fe que Cristo fundó, ¿verdad? Él empezó la Iglesia Católica y tenemos evidencia en las Escrituras y también en la tradición de la Iglesia, que nuestra Iglesia, gracias a Dios, ya tiene 2000 años en existencia, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a hablar tantito al principio de nuestras experiencias personales para explicar a nuestra comunidad cómo llegamos a esta conclusión, que es que la Iglesia Católica es nuestra verdadera iglesia. Por ejemplo, para mí, yo nací en una familia que era católica. Me bautizaron desde bebé, pero ya cuando crecí, entré en mis 20s, en mis 30s, a lo mejor nuestra fe tiene un camino que sube y baja, ¿verdad? A veces nos alejamos un poquito, nos acercamos otra vez. Para mí, yo tuve una experiencia que me lanzó en este camino apologética. Y cuando uso esa palabra apologética, viene de una palabra griega, de apología, que quiere decir explicar y defender. So, mi experiencia fue y lo voy a hacer bien corto, así. Muchos me conocen y saben que soy troquero, ¿verdad? Manejo un camión para mi trabajo. Antes yo era empleado. Bueno, alrededor de 2012, por ahí, ya tenía era como 2014, por ahí. Ya tenía como unos 2 años trabajando por esta compañía.
Y en este entonces yo ya había ido a unos 2 o 3 retiros católicos y yo ya tenía el fuego bien fuerte, ¿verdad?, para la fe católica en mi vida. Bueno, un día en mi trabajo, Dios nos pone personas en nuestro camino, ¿verdad?, para abrir nuestros ojos. Yo tuve yo ya en este tiempo en mi trabajo, yo era un entrenador. Yo entrenaba a nuevos empleados cómo hacer el trabajo de nosotros. Y estamos hablando de 12 horas por día, 5 días de la semana. Entonces, tienes mucho tiempo para conocer a una persona. Llegó este nuevo chavo, yo lo estaba entrenando y me dijo, yo soy cristiano. Mi papá me creció leyendo los proverbios de la Biblia. Y yo, qué bueno. Y me dice, ¿y tú? Y le dije, pues yo soy católico, muy devoto. Y me dice, y como fue un silencio por un par de segundos, ¿verdad? Como que estaba pensando. Y luego me hace la pregunta que me cambió la vida. Y dice, esto es lo que no entiendo de ustedes católicos. ¿Dónde en la Biblia dice que tengo que rezar a los santos? Y en ese momento yo no estaba preparado. Yo no esperaba esa pregunta. ¿Y qué hice? Pues saqué mi teléfono y empecé a buscar en Google, ¿verdad? Pues, ¿dónde dice la Biblia? Pero resulta que la Biblia no nos dice con palabras explícitas así, ¿verdad? Y eso es algo que yo no entendí en ese momento. Hay otros modos de explicar nuestras creencias y prácticas, pero en ese momento yo sentí avergonzado de no poder explicar esta creencia de la fe. Entonces yo como que más o menos como perdí una batalla pequeña. Y en ese momento me cambió la vida porque me prometí a mí mismo, jamás voy a estar así, no preparado para explicar y hacer una respuesta que es ¿cómo se dice? Satisfaga. Sí, a una persona que nos hace una pregunta así. Entonces, eso me lanzó en este camino de empezar a leer la Biblia y buscar artículos, videos, libros de cómo explicar y defender nuestra fe mejor. Entonces, esa es mi historia. ¿Y usted nació católico también? Sí, yo nací católico, me bautizaron católico, todos mis sacramentos católicos, pues también el matrimonio católico, obviamente, sí, todo el tiempo. Pero yo no agarré, por decir así, mi fuego a Dios, al catolicismo, sino hasta ahí como a los 22, 23 años. Y de antes, pues yo me decía católico, pues por tradición, ¿verdad? Sí, sí. Pero yo sí me iba con mis amiguitos y que vamos al billar y de ahí pues vamos a echarnos un traguito y todo el rollo y pues yo me sentía bien, o sea, mientras no hiciera nada malo, mientras yo no robara o matara y todo, no, yo soy un buen católico y todo, ¿no? Sí. Y pues así fue mi juventud. Iba a misa, pero no todos los domingos, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y pues los que son las cosas, entré a trabajar y ahí en el área de trabajo yo conocí a un amigo que en paz descanse. Este amigo, él también era protestante. Uh-huh. Entonces, él nunca me convencía de que, oye, vente, bueno, sí, una vez me invitó a su iglesia. Y pues uno cuando dice, bueno, pues cuando uno pensaba yo de que, bueno, pues en la iglesia, pues pues aman al mismo Dios y todo, bueno, pues, o sea, no tiene nada. Y pues sí, yo fui a la iglesia y fui con mi esposa también, y todo el rollo. Pero no era para convertirnos, o sea, yo decía, no, pero lo que tienen ellos es, o sea, desde el momento que entra siempre son muy amables. Él era pentecostal Uh-huh. bueno, pues no sabía pero llegan y te saludan muy bien, bienvenido y
todo, y empiezan con sus cantos. Unos cantos, pues son bonitos, son hermosos, o sea, te llegan y es donde es bien peligroso eso, porque es donde tú dices, ay, aquí sí se siente, Sí. aquí se siente bonito el espíritu y todo. Eso es muy peligroso, bueno. Sí. Pues ya pasó eso y pues fue el que me abrió los ojos, así como a ti cuando este amigo te preguntó eso. Me preguntó él, oye, tú eres católico, ¿verdad? Le digo, entonces, sí, bueno, y me preguntó, ¿y tú crees que eres buen católico? Claro, yo me porto bien, Sí. yo esto y no lo otro. Me dice, pues ten mucho cuidado, yo te aconsejo que leas la Biblia, empiezas por el Nuevo Testamento y todo, y pues yo le tomé la palabra, porque no leía la Biblia, o sea, nada más de la iglesia es lo que Sí. es lo que yo decía, bueno, pues con esto tengo. Sí. Pero empecé a leer la Biblia desde el Nuevo Testamento, con Mateo, con los apóstoles, todo. Y wow, yo me comía la Biblia en el pasaje, en el camión, porque yo no tenía carro. Y en el camión iba y me comía la Biblia, me la comía, y empecé a sentir un amor, un querer a Dios, o sea, impresionante. De ahí me cambió la vida. Yo todo eso que según esto yo hacía bien, yo decía, no, estoy mal en esto, estoy mal en otro, y en otro, y en otro. Y pues ya desde ahí empecé yo a leer la Biblia, a ir a misa, pues a todo lo que a Dios le gusta, ¿no? Sí. Y le estoy muy agradecido a mi amigo. Y pues para esto, con lo de la apologética, yo empecé a escuchar mucho ahí en el YouTube, porque hay muchos sacerdotes apologéticas muy buenos, por ejemplo, Luis Toro, y hay otros más. Y con él me empecé a dar cuenta mucho, porque yo veía pues lo que hacen los protestantes de atacarnos, igual lo que te pasaba a ti. Pues perdón que te interrumpe, para la gente que nos están viendo que no entienden de la palabra protestante. Los protestantes son cristianos, ¿verdad? Pero en inglés les decimos separated brothers, entonces son los hermanos separados. Tienen la verdad hasta cierto punto. Nosotros los decimos, la Iglesia Católica tiene 100% de la verdad. Los protestantes tienen piezas o partes de la verdad, ¿verdad? Entonces sí, creen en Dios, sí, creen en Jesucristo, pero no tienen 100%, no han llegado completamente al totalmente verdad que tenemos aquí en la Iglesia Católica. Entonces para los protestantes son como Pentecostés, a veces pueden ser muy anticatólicos, muchos de ellos. Entonces hay muchos diferentes sectos en inglés se dice denomination, ¿verdad? De protestante, pero son nuestros hermanos y hermanas separados y creen en Dios. Y después en un podcast futuro hablamos los que no son cristianos, como los mormones o testigos de Jehová. Pero sí, nada más para aclarar qué significa protestante para nosotros. Sí. Muy bien. Y pues increíbles pláticas de nuestros sacerdotes. Ahí es donde me di cuenta todo el estudio, toda la preparación que tienen nuestros sacerdotes. No es nada más de una noche a la mañana. A mí me inspiró el espíritu y me dijo que me hiciera pastor y ya voy. Y no. Ellos tienen años y años y años de preparación y qué bárbaro. De ahí me sacó de muchas dudas. Por ejemplo, yo tenía la duda de que siempre nos atacan con lo de con los hijos de María, ¿verdad? Con los hijos de María. Pero en la Biblia no existe que diga hijos de María, o sea, sí dice hermanos de María, pero bueno, tal vez eso ya lo veamos después, pero no dice hijos realmente. Bueno, y con este sacerdote, él es tan precioso que él va diciendo, a ver, aquí nombra de sus hermanos de
de Jesús. No, pues que tal, Juan, y pues ahí es donde él decía, bueno, este Juan, y él escruñe las escrituras y dice, este Juan, sus papás son estos y estos, y de él son estos, y todo bíblico, y yo me quedo, wow, Sí. wow, wow. Entonces, pues me gustó mucho, los escucho mucho, y pues en lo que yo pueda. Y eso es algo que nos puede ayudar a abrir nuestros ojos a las escrituras y la verdad de las escrituras, ¿verdad? Porque una cosa que nosotros, y vamos a regresar ya al tema de este podcast, ¿por qué ser católico en lugar de algo más, ¿verdad? Y porque tú ya estás diciendo, porque yo encontré que esta es la verdad, y escuchando estos videos me abrió los ojos a la verdad de nuestra fe. Y una cosa que tenemos que acordarnos siempre cuando estamos leyendo la Biblia es, primero que nada, el Nuevo Testamento no estaba escrito en español, ni en inglés, estaba escrito en griego, ¿verdad? Y cuando estás tratando de traducir esas palabras, a veces no traduce 100%, no hay traducción fluida a veces, ¿verdad? Entonces tenemos que poner nuestra fe en los autores que nos ayudó años a traducir todo eso. Otra cosa, lo que me gusta hacer, una de las cosas, una de las razones, perdón, de que, porque yo soy católico, es muchos protestantes ponen 100% de su fe solamente en la Biblia. En inglés se dice Bible alone, o en la latín sola escritura. Y eso es una farsa, porque la Biblia no es nada más nuestro 100% donde agarramos nuestra fe, sino también el tradición sagrado que ha pasado por años y los siglos de los siglos, ¿verdad? Entre la iglesia que nos han pasado todas esas tradiciones a nosotros. Entonces, ¿cuáles escrituras te gusta a ti para explicar a alguien si te pregunta por qué eres católico? Bueno, mira, por ejemplo, bueno, realmente soy católico porque a Dios le gusta que se le adore en su iglesia, en su iglesia. Y pues Cristo fundó la iglesia católica, entonces es donde Dios, a él le gusta en su iglesia, y es la única y verdadera. No voy a ir a otro lugar porque no, o sea, ahí no es. Yo realmente soy católico porque yo creo en Jesús y le creo a Jesús. Y Jesús dice que nadie va al Padre si no es por mí. Y yo estoy realmente en la iglesia en donde Él predicó, en donde Él dijo toda su doctrina. Entonces, yo estoy aquí y no estoy en otras. Él dijo, yo soy el cuerpo de Cristo. Yo soy, Él nos dejó la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, y no es un símbolo con los hermanos separados, que dicen que es un símbolo, no. Él dijo, yo soy el cuerpo de Cristo y yo soy la sangre de Cristo. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. Yo creo que eso es el culmen, eso es lo más importante que uno debe de hacer, de conocer para vaya, pues si cuidas si te quieres, pues cuidas tu salvación y pues también la de tu familia, la de tus hijos, y pues estamos aquí en la iglesia verdadera. Exacto. ¿Y cómo sabemos de que Cristo fundó una iglesia verdadera? Porque cuando la gente pregunta a mí ya hoy en día, ¿por qué eres católico? A mí me gusta, sabiendo que muchos protestantes sacan todo su fe de la Biblia, ¿verdad? A mí me gusta también usar la Biblia para explicarles a ellos. Y yo siempre los directo su atención al Mateo 16.
Y en Mateo 16, empezando como el versículo 19, es cuando todos los apóstoles están siguiendo a Cristo a Capernaum, y esto es cuando les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y es Pedro que dice, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, ¿verdad? ¿Y qué le dice Cristo a Pedro en ese momento? Le cambia su nombre, ¿verdad? Cambia su nombre. Antes era Simón. Era Simón, lo cambia a Pedro. En el hebreo es Kefas, o en el griego Petros, que viene siendo roca o piedra. Sí. Entonces le dice, en esta piedra voy a fundir mi iglesia. Y para mí, podemos, esa es la prueba ahí. Claro. Y de ahí dice que voy a dar las llaves, ¿verdad? Del reino. Y en ese versículo podemos dividirlo y hablar sobre él. Hay mucha información entre esos pasajes ahí, que no tenemos tiempo ahorita para hacer, pero eso es lo que yo uso para explicar a mis hermanos separados por qué somos católicos. Entonces, como este podcast fue como más o menos una introducción, ¿verdad? A por qué ser católico, y si Dios quiere nos da la gracia de hacer más podcasts en el futuro, vamos a explorar esos ideas como el sacramento de la Eucaristía. ¿Por qué sabemos y cómo sabemos que Cristo nos dejó su verdadera cuerpo? Los hermanos de Cristo, ¿verdad? Y es otra cosa que en el griego no hay primos ni... Exactamente. Sí, es en donde pues uno se confunde, porque uno piensa que en el antiguo Israel son las mismas, por ejemplo, tradiciones que ahorita, ¿verdad? Sí, entonces, sí. No, pues para mi hermano, pues es mi hermano, pues, de sangre nada más. Sí. Y es lo que se piensa, o sea, vete al pasado y no, allá eran primos, eran los tíos y todos se llamaban hermanos, ¿no? Exacto. Sí, es muy, o sea, es diferente. También en el Testamento Antiguo, Abraham y Lot eran sobrinos y tíos, pero en la Biblia dice hermanos. Entonces, hay que entender cuándo cómo está usando la palabra correcta. Así es. Claro, inclusive, perdón. Sí. En la Biblia está cuando Jesucristo estaba con sus apóstoles y habla de que estaba reunido los apóstoles, los discípulos y 500 hermanos más. Sí. Entonces, ¿cómo va a ser que María vaya a tener 500 hermanos? Bueno, en conclusión, nos gustaría decir gracias por acompañarnos en este primer video, primer podcast de aquí en la iglesia de St. John Neumann. Lo que queremos dejar a ustedes con una escritura de Juan, donde está rezando en Jesús, nuestro Señor, en el jardín, y dice, Padre, quiero que ellos son uno, como tú y yo somos uno, ¿verdad? Y nuestra iglesia católica es universal, pero es uno. Y con eso les dejamos, y nada más les quiere decir, si ustedes nos quieren contactar a nosotros para preguntar sobre una pregunta que tienen ustedes sobre otros temas, o si tienen una pregunta, nos pueden escribir un correo electrónico. La dirección es sjnpodcast@gmail.com, sjnpodcast@gmail.com. Y también si entienden inglés o tienen hijos o amigos que entienden el inglés, también tenemos nuestro mismo podcast, que tenemos varios videos ya en inglés. So, queremos decir gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo. Y si tienen preguntas o dudas, por favor escríbanos. Pero que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo. ¿Nos quieres guiar en una oración para cerrar? Claro que sí. Ok. Dios, te damos gracias por estos momentos. Dios, te doy gracias porque tenemos este tiempo dedicado a ti.
Le doy las gracias a Carlos por la invitación y pues también por el compañero que también aquí nos está ayudando. Y pues esperemos que todo esto nos ayude para acrecentar más nuestra fe. Gracias. Amén. Nos vemos el próximo. Gracias a todos.